Ok, vamos a empezar con una oración. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Acciones nostras quesumus Domine, aspirando provenit, adjuvando prosequere, ucunte nostra ratio reparatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay. Ok, vamos a seguir unos puntos más sobre la virtud de la fortaleza. Y no sé si alguien puede ver de la música para... ok. Ok. Creo que la semana pasada hablamos de la paciencia y luego longanimidad, que es la virtud que nos da ánimo para perseverar, para tender a algo bueno que está muy distante de nosotros, de no dejar los buenos propósitos, aunque tarde muchísimo tiempo en lograrlo, ¿no? Puede ser que cuando vemos la meta muy lejos, nos puede abrumar una tristeza que luego nos quita el ánimo por todo el tiempo que tenemos que aguantar, ¿no? Entonces necesitamos una virtud para soportar ese dolor que implica postergar, obtener lo que buscamos. Muy relacionado es la virtud de la perseverancia. Perseverancia es una virtud que inclina a persistir en el ejercicio del bien a pesar de la molestia que su prolongación nos ocasione. Entonces, son dos virtudes que contribuyen a la misma cosa. Longanimidad nos ayuda a mantener firme pues, el deseo para esa cosa, aunque está muy distante. Pero perseverancia más bien refiere a lo difícil o las molestias. De hecho, dice Roy Marín que se distingue de la longanimidad en que esta se refiere más bien al comienzo de una obra virtuosa. Longanimidad, que voy a emprender algo que a lo mejor voy a lograr en el futuro, ¿no? Yo pienso en los que, eso es impresionante. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando pensamos en las catedrales góticas en Europa y dicen que tardaron varias generaciones, ¿no? Entonces tú empiezas una obra enorme por la gloria de Dios, sabiendo que tú vas a morir, tus hijos van a morir, tus nietos van a morir y luego tal vez lo van a terminar, pero de todos modos lo haces. ¿Por qué? Pues porque es por la gloria de Dios y no me importa cuánto tarda. Pero la perseverancia es lo que necesitamos en medio de algo que, por ejemplo, estamos estudiando una carrera y pues son muchas las lecturas y tareas y pues tenemos que perseverar porque esos trabajos nos causan muchos retos. ¿Okay? Entonces, longanimidad ve la tristeza en pensar, voy a tardar tanto. Perseverancia es que me molesta, pero sigo adelante, ¿no? Permanecer inquebrantablemente en el camino emprendido un día y otro sin desfallecer jamás es propio de la perseverancia. Entonces, todas las virtudes necesitan perseverancia porque no hay ninguna virtud que no implica molestias en seguir practicándola.
Entonces, es imposible la perseverancia, dice Santo Tomás, sin una especial ayuda de la gracia. Y hay perseverancia en cosas como concretas de esta vida, pero también hablamos de perseverancia final, que es perseverancia en lo más importante, en la gracia hasta la muerte, que es eso es un hábito sobrenatural que es inseparable de la gracia santificante. Perdida la gracia se pierde la perseverancia juntamente con las demás virtudes. Entonces, para morir en gracia, que necesitamos para ir al cielo, necesitamos perseverar, seguir con esa determinación, a pesar de las molestias que son las muchas tentaciones. Y porque cualquier caída o pérdida de gracia, pues no sabemos, puede ser la última oportunidad que uno tiene. Entonces, por eso, dice Santo Tomás que necesitamos una gracia especial, pero como es la misma gracia santificante, que no es una gracia que uno puede merecer como otras cosas. Entonces es muy importante que todos tenemos el hábito de pedir diario por la gracia de perseverancia final, porque eso Dios concede según su bondad. Y es un misterio de su providencia, porque a veces hay personas que parecen ser muy buenas por toda la vida, pero al final caen y pierden su gracia y se acaba, ¿no? Y no sabemos por qué, pero por algo Dios no les concedió la gracia final, la de perseverancia final. Y hay otros casos donde vemos a alguien que vivía toda su vida muy mal, está viviendo en pecado, pero pues en el último instante puede tener una conversión casi milagrosa, y sí Dios le da la gracia de perseverancia final. Entonces es un gran misterio y tiene mucho que ver con nuestra oración. También Santo Tomás dice, pues como es lo que más quiere Dios darnos, salvación. Entonces quien pide con buenos motivos, sin fallar, ¿no?, constantemente, pues es muy probable que Dios le da esa gracia. Para perseverar hasta la muerte se requiere un auxilio especialísimo de Dios, enteramente gratuito, que por lo mismo nadie puede estrictamente merecer, aunque puede impetrarse infaliblemente con la oración revestida de las debidas condiciones. Eso tomamos de la Suma de Santo Tomás, también del Concilio de Trento, y que llama la perseverancia final como el donum magnum de Dios, ¿no? El gran don de Dios, porque sin ese don, ningún otro que nos da importa, ¿no? Porque vamos al infierno, ¿no? Y si nos da ese don, pues basta absolutamente todo que podemos imaginar que uno tiene que sufrir en esta vida. Entonces, todo depende de eso, ¿no? Bueno, luego es otra virtud muy relacionada, que es la constancia, ¿okay?, que es de la que se distingue por razón de la distinta dificultad que trata de superar. Lo propio de la perseverancia es dar firmeza al alma contra la dificultad que proviene de la prolongación de la vida virtuosa, mientras que a la constancia pertenece robustecerla contra las demás dificultades que provienen de cualquier otro impedimento
exterior, ¿no? La influencia de los malos ejemplos, de tus circunstancias, ¿no? Como todo lo que podemos decir que es suerte, a pesar de todo eso, entonces refiere más a las dificultades externas que nos imponen, seguimos constante, ¿no? En contra de la constancia es la inconstancia, obviamente, pero es interesante que Santo Tomás llama ese vicio la blandura, ¿no? Entonces, ser constante es ser duro, ¿no? Pero ser inconstante es ser blando, ¿no? De cualquier cosa nos puede como cambiar de forma o de parecer. Es interesante la imagen. Porque esa blandura inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien al surgir las primeras dificultades provenientes sobre todo de tener que abstenerse de muchas delectaciones. Entonces, y todos hemos experimentado eso, ¿no? Decimos, pues yo hago el propósito de ir a misa todos los días. Entonces, tengo mi propósito, quiero ser constante, me va bien los primeros días, tal vez la primera semana, y luego empiezo a pensar en qué tan cómoda es mi cama, ¿sí? Entonces, ir a misa en la mañana significa privarme de la comodidad de la cama, ¿no? Entonces, necesitamos constancia. De otra manera, somos blandos, ¿no? Y nos quedamos ahí, pero sin hacer nada bueno. ¿Okay? Luego hay un vicio de exceso que también podemos aplicar a perseverancia, como opuesto a perseverancia o longanimidad. Por exceso se llama pertinacia o terquedad. ¿Okay? Y eso es cuando seguimos constantes cuando la razón nos aconseja no seguir. Entonces, la virtud no es simplemente en hacer cualquier cosa difícil, aunque implica hacer algo difícil, pero siempre necesitamos esa razón que puede llegar a concluir de que ahora no conviene. Hay otra cosa que debo de hacer. ¿Sí? Entonces, dificultad no es solamente la medida de virtud, sino aguantar la dificultad cuando la razón la aconseja. ¿Okay? De otra manera, podemos tener el vicio de pertinacia que tiene en su raíz probablemente la soberbia. ¿Por qué? Pues yo voy a seguir para que vean qué tan fuerte soy, ¿no? Y no porque sigue siendo lo mejor para Dios. ¿Okay? Entonces, para perfeccionarnos en la fortaleza, y todas las virtudes que hemos visto bajo fortaleza, necesitamos pedirle de Dios, como con todas las virtudes infusas, pedirle fortaleza. ¿Okay? Necesitamos prever las dificultades que encontraremos en el camino. No tenemos que ser ciegos o ingenuos en eso, pero porque es bueno calcular qué tan difícil va a ser y medir nuestras capacidades. Nuestro Señor habla de eso, ¿no? Cuando dice, pues nadie emprende batalla teniendo 10,000 soldados, cuando ve que su enemigo tiene 20,000, sin calcular si puede ganar, ¿no? Y si no, pues intenta negociar una paz antes de perder todos sus soldados, ¿no? O nadie empieza a construir sin calcular los costos, y habla de los que, tal vez no conocían nuestro Señor los mexicanos en ese entonces, que dice, nadie empieza a construir sin asegurar que puede terminar la obra. ¿Por qué? Porque si no,
todos van a reírse de él, ¿no? Digo, porque ves muchas casas y cosas como media construidas, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular la dificultad y ver si lo podemos hacer. Y aceptar las dificultades de antemano. ¿Sí? Entonces es como un joven quiere ser sacerdote. Entonces tenemos que explicarle qué implica los años de formación, etc. ¿Okay? En formación también intentamos a decirles la realidad sobre la vida sacerdotal. Esos son los sufrimientos, esas son las bendiciones, etc. Igual con el matrimonio, no debemos de decir a los que se van a casar que siempre va a ser muy deleitable en cada instante, ¿okay? Que hay sacrificios y tienes que decir, soy capaz de eso, y si no, bueno, busca otra cosa. Necesitamos abrazar con generosidad para prepararnos por lo más difícil, aprender a abrazar con generosidad todas las cruces pequeñas cotidianas. ¿Okay? Cuando empezamos a no quejarnos, ¿okay? de pequeñas molestias, estamos haciendo, pues, estamos fortaleciendo nuestro espíritu contra el dolor. Entonces, luego necesitaremos más para que nos haga desistir. También, muy recomendable es meditar con frecuencia la pasión de Cristo. Porque no hay ejemplo más perfecto de fortaleza que el ejemplo de Cristo en la cruz y todo lo que sufrió Cristo, ¿no? Y siempre nos ayuda cuando comparamos, ¿no? De que me tengo que poner un suéter porque bajó la temperatura a 5 grados, ¿okay? Y realmente eso no es nada en comparación con tener clavos en las manos y los pies, ¿verdad? Entonces sí, lo puedo aguantar. Y intensificar el amor a Dios. ¿Okay? Suena obvio, ¿no? Pero estamos dispuestos a sufrir según el amor que tenemos. Quien ama más, sufre más para no perder su amado, ¿no? Y me encanta esa línea en una exhortación antes del matrimonio, ¿no? Que el amor hace el sufrimiento aguantable y el perfecto amor lo hace una dulzura. ¿Sí? Y luego citando las escrituras, ¿no? Porque mayor amor no tiene nadie que quien entrega su vida por sus amigos, ¿no? Entonces, entre más que amemos a Dios, más vamos a poder sufrir por Él. ¿Okay? Y luego, además de la virtud de fortaleza, tenemos el don del Espíritu Santo que tiene el mismo nombre, ¿no? Un hábito sobrenatural que robustece el alma para practicar por instinto del Espíritu Santo toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que pueden surgir. ¿Okay? Entonces, hay un nivel para todas las virtudes que es realmente obligatorio para cualquier cristiano, para no pecar. ¿Okay? Necesitas estas virtudes o si no, fácilmente vas a caer en pecado. ¿Okay? Pero si solamente pensamos en qué es el mínimo que tengo que cumplir, entonces tenemos un amor muy débil. ¿Okay? Entonces luego hablamos de virtudes heroicas que nadie está obligado, pero todos están pues invitados, ¿okay? Porque Jesucristo practicó las virtudes al grado heroico. ¿Okay?
Pero como eso tiene una motivación mayor, es superhumano, ¿okay? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude con este don, ¿okay? Porque practicar las virtudes a grado heroico sí realmente requiere mucha fortaleza. ¿Okay? Dice un teólogo, este don es una disposición habitual que pone el Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo para hacer y sufrir cosas extraordinarias, para emprender las acciones más difíciles, para exponerse a los daños más terribles, para superar los trabajos más rudos, para soportar las penas más horrendas, y esto constantemente y de una manera heroica. Podemos citar muchos santos, pero cuando leemos las vidas de los santos, entonces eso es lo que más nos llama la atención. Y bueno, todos encuentran algún encanto en ver cualquier tipo de heroísmo, ¿no? Incluso, no sé, en cosas muy mundanas, vemos en un deporte alguien que se sacrifica, ¿no? Para hacer la jugada, ¿no? Qué heroico, no tuvo que hacerlo, pero por el bien de sus compañeros, su equipo, pues se sacrificó y se lastimó. Y eso para nada, ¿no? Pero San Pablo, pues utiliza esa analogía también cuando dice, pues los atletas en el estadio, pues se privan de muchas cosas, y eso para ganar una corona, pues de flores, ¿no? De hojas, ¿ok? Y nosotros que nos apuntamos hacia una corona que no perece jamás, entonces debemos de también privarnos de muchas cosas, ¿ok? Y a veces los ejemplos llegan al absurdo, ¿no? Pensemos en San Isaac Jogues, que uno de los mártires norteamericanos, hablando de heroísmo, que fue a evangelizar a los indios allí en Nueva York, Canadá, y sufrió mucho, fue muy difícil, encontró una tribu que quiso evangelizar, lo captaron, y para torturarlo, porque habían visto cómo celebra misa, y cuando celebraba misa ponía sus dedos así, entonces decían, pues hay algo de esos dedos, ¿no? ¿Por qué hace eso? Entonces, para castigarlo, no solamente cortaron sus pulgares, sino los mordieron. ¿Sí? Entonces pudo escapar y fue rescatado y regresó a Europa, llegó a Roma. Y como sus compañeros no sabían nada de su escape, entonces suponían que había muerto y básicamente lo habían canonizado. Tenían en el altar, en el noviciado en Roma de los jesuitas, una imagen de él. ¿Sí? Y él toca la puerta y llega. Entonces, se dieron cuenta que no había muerto, entonces tuvo una audiencia con el Papa y el Papa dice, hijo, hiciste muy bien, ¿no? Mereciste un descanso. Quédate aquí, puedes formar a los novicios, etc. Y dice, Papa, tengo que pedir un favor, necesito regresar, ¿no? Y pidió regresar porque, pues, esos verdugos faltaron todavía ser evangelizados. Entonces, finalmente regresó y predicó y trabajó muchos años y finalmente lo mataron con un hacha en la cabeza. Sí. Entonces, eso requiere muchísima fortaleza, obviamente. El don de fortaleza nos hace sobrellevar los mayores males y exponernos a los más inauditos peligros con gran confianza y seguridad, por cuanto la mueve el propio Espíritu Santo, yendo más allá que el consejo de la prudencia. ¿Sí? Prudencia es una virtud, y a veces la prudencia puede ser, no hagas eso, pero viene el don de fortaleza, y dice, sí, te invito a hacer esto por amor a Dios. ¿Okay?
Entonces, es necesario para la perfección de las virtudes infusas, ¿okay? Y especialmente la misma fortaleza. El don de fortaleza es necesario para permanecer en el estado de gracia. Es tan difícil no pecar, y Dios lo sabe, ¿okay? Por eso nos promete una ayuda especial, ¿okay? Para no perder la gracia, ¿no? Y funciona por lo violento, repentino y inesperado de la tentación, cuya aceptación o repulsa, por otra parte, es cuestión de un segundo, ¿no? ¿Quién no ha encontrado una tentación que te sorprende? Y a lo mejor incluso, pues, es tan repentina y no podemos pensar que ni va a ser un pecado muy grave o una culpa muy grave para uno, porque no tiene oportunidad de deliberar. Pero para los que aman la santidad, aman a Dios tanto, tienen este don que interviene para que puedan tomar la correcta decisión por instinto y no ofender a Dios aún en una cosa puramente material. Es decir, cuando tú no tienes culpa, pero de todos modos es algo malo. Nos lastima pensar que cualquier cosa va en contra de la voluntad de Dios, aún sin culpa no queremos hacerlo. ¿Okay? Entonces, entonces necesitamos este don cuando sentimos muy como combatidos por tentaciones apremiantes, y cuando es preciso resolver la duda, ¿qué hago? En un instante, ¿no? O cuando es muy difícil en sí, ¿no? Perder, por ejemplo, los bienes, el honor o la vida, ¿no? ¿Qué debemos hacer en ese caso, ¿no? Necesitamos este don. El don de fortaleza proporciona al alma una energía inquebrantable cuando practicamos la virtud. ¿Okay? No hacemos caso a las flaquezas normales, ¿okay? El cansancio, el desánimo. Entonces siempre con energía seguimos adelante. No hay nadie como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que muestra esa energía que le ayudó a saber cómo seguir adelante en sus propósitos. Dice, digo que importa mucho y en todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, la perfección. Venga lo que viniera, suceda lo que sucediere, trabájase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no, tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, ¿no? Entonces, eso es resultado del don de fortaleza, ¿no? Santa Teresa fue muy, muy fuerte. De hecho, ella decía que no quería monjas muy afeminadas, ¿no? Que parecen que quería monjas muy varoniles, decía. Y eso no en el sentido de que no eran femeninas, pero que eran fuertes, ¿no? Y no dadas a hacer mucho caso a sus sentimientos, sino tener lo que llama aquí una grande y muy determinada determinación. Así, la clave para la santidad. Dice otro teólogo, los efectos del don de la fortaleza son interiores y exteriores. El interior es un vasto campo abierto a todas las generosidades y sacrificios que llegan con frecuencia al heroísmo. Son luchas incesantes y victoriosas contra las solicitaciones de Satanás, contra el amor y la rebusca de sí mismo, contra la impaciencia.
En el exterior son nuevos y magníficos triunfos obtenidos por el Espíritu Santo contra el error y el vicio, y también nuestro pobre cuerpo, participando de los afectos de una fortaleza verdaderamente divina y entregándose con ardor, ayudados sobrenaturalmente a las prácticas de la mortificación y sufriendo sin desfallecer los más crueles dolores. El don de fortaleza es, pues, verdaderamente el principio de la fuente de grandes cosas emprendidas y sufridas por Dios. Destruye la tibieza. Con el don de fortaleza, pues no hay tibieza. Tibieza es cuando pues no estamos muy resueltos en los buenos propósitos, ¿no? Pero el don de fortaleza interviene para que hagamos el contrario. Hace el alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros o enemigos. Es que no tememos fallar porque Dios nos está sosteniendo en todas esas empresas. Como los apóstoles, cuando no temían por nada la prohibición de predicar en el nombre de Jesús, porque decían es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego salieron contentos y alegres de haber sufrido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Y nos hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. Entonces eso pues es un nivel más, ¿no? Porque no es solamente que aguantar, es encontrar un gozo en todo lo que tenemos que sufrir, ¿no? Como dice Santa Teresita, he llegado a no poder sufrir porque me es dulce todo padecimiento. Y hay un heroísmo en lo pequeño, además del heroísmo de lo grande, que los teólogos llaman el martirio al filerazos, ¿no? Es decir, que hay también incluso algo que podemos decir que es más difícil, en cierto sentido, ¿no? Porque el martirio viene y se acaba, ¿no? Tal vez sufres, pero normalmente es por un tiempo relativamente corto, ¿no? Pero uno, por ejemplo, que puede aguantar un marido muy molesto por 50 años sin quejarse nunca, es un acto de heroísmo, es un tipo de martirio. Sí, o como dice, tenemos el padre Filipón, que dice, la vida religiosa es un verdadero martirio. Las almas de los santos encuentran en ella abundante cosecha de sacrificios crucificantes en los que el mérito puede igualar y aún sobrepasar el martirio de sangre, a condición de que no se deje pasar ninguna ocasión de mortificar la naturaleza y de entregarse sin reserva a las exigencias del amor. Dios sabe descubrir para cada alma en el marco de su vocación el camino del Calvario, que la conducirá sin rodeos hasta la configuración perfecta con el crucificado, la sola práctica absolutamente fiel de una regla religiosa aprobada por la Iglesia bastaría para encaminar las almas hacia las más altas cumbres de la santidad. Entonces dijo el Papa Juan XXII, dadme un dominico fiel a su regla y constituciones, y sin más milagros le canonizaré. Entonces, perseverancia perfecta requiere el don de fortaleza. Hay bienaventuranzas
que San Agustín atribuye al don de fortaleza la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad, porque ellos serán hartos. ¿Sí? Entonces, hambre y sed refiere no simplemente a un deseo, sino como cuando tenemos hambre y de verdad, ¿no? Cuando has ayunado todo el día, ¿okay? Entonces tienes una hambre que te consume, ¿no? A veces no puedes pensar en nada más hasta que comas algo. ¿Okay? Entonces a eso refiere la bienaventuranza, los que no pueden descansar hasta que tengan esa santidad. Y entonces refiere a lo que es en extremo arduo y difícil. ¿Okay? Entonces, las almas dominadas por el don de fortaleza tienen un deseo insaciable de hacer y sufrir grandes cosas por Dios. En este mundo comienzan a recibir las recompensas de ese deseo. Y pues unos frutos relacionados, la paciencia y la longanimidad. ¿Okay? Entonces ya hemos visto esa relación. ¿Okay? Porque con mucha fortaleza, mucho amor, aguantas muchas cosas. ¿Okay? Vicios opuestos. ¿Okay? El temor desordenado o timidez. ¿Okay? Acompañado muchas veces de cierta flojedad natural que proviene del amor a la propia comodidad y nos impide emprender grandes cosas, ¿no? Porque pues necesitamos ser siempre cómodos, ¿no? Yo creo que en la lucha contra vicios y ciertos vicios en particular, que necesitamos entrenarnos en la fortaleza. Yo pienso en particular en los que no pueden superar impureza, es que están tan adictos a placer y comodidad, y vemos en esos casos muchas veces no son capaces, no es que simplemente son dados a esos pecados, sino que no hacen tampoco ninguna cosa difícil. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que darles la tarea de simplemente ir a hacer ejercicio, ¿no? Algo que les cueste y vas aprendiendo que sí puedes aguantar más que piensas. Mil temores, que dice Padre Lalamo, nos asaltan en todo momento y nos impiden avanzar en el camino de Dios y hacer multitud de bienes que haríamos si siguiéramos la luz del don de consejo. Tenemos miedo de arruinar nuestra salud y esa aprehensión hace que nos limitemos a un pequeño y cómodo empleo o unas cosas pues no tan molestas en el servicio de Dios y dejamos lo grande para alguien más, alguien que no conocemos ni conoceremos, ¿no? Porque muchos son afectos por lo mismo. Son muy pocas las personas que hacen por Dios y por el prójimo todo cuanto podrían hacer, ¿no? Y el Señor sí nos llama a la perfección, entonces pensemos en eso. Todo cuanto podrían hacer, ¿no? Es preciso imitar a los santos, ¿no? Como San Juan Crisóstomo, enfrentándonos con toda clase de riesgo y peligros, como San Francisco Javier, deseando afrentas y persecuciones como San Ignacio. ¿Okay? ¿Cómo podemos cultivar este don? Bueno, primero acostumbrarnos a cumplir con exactitud el deber a pesar de las repugnancias, ¿no? Examínense, ¿cuántas veces te dispensas de algo sencillo que debes de hacer cuando al cumplir con eso sería una preparación para tener una fortaleza para algo más grande? ¿Okay? Y las repugnancias. Otro santo, San Pedro Claver, que fue a Cartagena, en Colombia,
y se dio el apostolado de atender a los esclavos cuando llegaron en el barco, ¿no? Y en su vida, en la biografía, explica que sintió la necesidad de hacer eso porque, pues, tocaban una campana en la ciudad cuando llegaba un barco, porque tan pronto que llegaba un barco empezaban a vender los esclavos, ¿no? Entonces sabía que alguien necesitaba bautizarlos o catequizarlos antes de que se fueran. Entonces, la primera vez que fue, pues no aguantó. Entonces tuvo que prepararse porque hay un olor tan terrible, porque dicen que unos 30 y 50% de los esclavos mueren en el camino, ¿no? Y entonces están los cadáveres allá pudriéndose, ¿okay? No hay baños, entonces pues imagínense cómo huele ese barco, ¿no? Entonces entró y se desmayó, ¿no? Entonces empezó a darse penitencias. Y una penitencia que se dio es en Cartagena, en el Caribe, que no iba a pegar ninguna mosca jamás, ¿no? Entonces piensa en todos los mosquitos que hay. Y hizo el propósito de dejar, no sé si nunca no tienen dengue ahí o no sé, pero Dios le concedió un milagro, pero dejaba que lo picaran. Y entonces empezó a subir al barco, poco a poco acostumbrándose al olor. Cada día un poquito más, 30 segundos, 2 minutos sin vomitar, hasta que llegó un punto en que ya no le afectaba y entraba y bautizaba muchos y empezó a hacer una gran obra de evangelización, ¿no? Pero empezó con eso de aguantar cosas sencillas. No tan fáciles, pero por lo mismo, otra manera de fomentar ese don, no pedirle nunca a Dios que le quite una cruz. Entonces, es lícito pedir que Dios te quite una cruz, ¿no? Si es según su voluntad. ¿Okay? Cuando rezamos al Padre Nuestro, básicamente, ¿no? Y líbranos de mal. ¿Sí? Pero es más perfecto, ¿okay? Pedir que nos dé fuerza para aceptarlas, más que nos las quite. ¿Okay? Eso es heroico. ¿Okay? Luego, practiquemos con valentía mortificaciones voluntarias. ¿Okay? Hay que, además, la vida normalmente nos da muchas, pero quien quiere ser más perfecto tiene que empezar a escoger algunas más. ¿Okay? Y necesitamos buscar en la Eucaristía la fortaleza para nuestras almas, ¿no? Por eso hay santos que, pues para mostrarnos eso, sobreviven con solo la Eucaristía por muchos años. Entonces, si la Eucaristía nos puede suplir la necesidad de alimentación, nos puede suplir muchas otras supuestas necesidades en esta vida. Muy bien. Preguntas sobre fortaleza. Padre, la pertinacia usted dijo que es un vicio, ¿verdad? Ok, ¿cómo se distingue entre ese vicio y los actos que, si no mal recuerdo, son supererogatorios? Me sonaron al ejemplo del santo que nos puso, que se regresó a donde lo martirizaron de las yemas. O sea, si ya el Papa le había dicho que no era como quien dice su cruz, y él volvió. Entonces, ¿cómo se distingue de ese vicio de la pertinacia al acto supererogatorio? Muchas veces tenemos que solucionar esas dudas con obediencia, ¿sí? Porque si solo estamos obedeciendo a nuestros criterios, es muy probable que podemos caer en esos vicios, faltar prudencia y ser pertinaces en algo. Entonces necesitamos un superior que puede aprobar. Entonces, en el caso de San Isaac, pues él externó su deseo, pero seguro si el Papa hubiera insistido, hubiera quedado contento y hubiera sido pertinacia, sí, de todos modos, y peor, ¿no? Desobediencia, de haber ido a pesar
de una prohibición. Entonces me imagino de que cuando él insistió y el Papa vio tanta generosidad que pues aceptó, ¿no? Y eso fue su indicación. ¿Eh? Entonces prudencia y obediencia nos van a ayudar a distinguir. Si el confesor te dice que no, pues yo creo que hacemos mejor obedecer la instrucción del superior, que es el confesor en ese caso, ¿okay? Al menos de que sea pues evidente que tiene criterios muy contrarios, ¿no? Por ejemplo, si estamos pidiendo su consejo de si entro o no entro en la vida religiosa, pero es muy modernista el padre y está en contra de toda vida religiosa, entonces en ese caso podemos buscar otro consejo de alguien que nos da más confianza, ¿no? Pero si luego preguntamos a 2 o 3 más y todos dicen lo mismo, ¿okay? Entonces ya somos nosotros los equivocados, probablemente. ¿Eh? Porque hay más valor en la obediencia que en incluso actos grandes de fortaleza en contra de la obediencia. Bueno, la cuarta virtud cardinal, última, es la templanza. ¿Eh? Entonces eso es moderación que impone la razón en toda acción y pasión. ¿Eh? Entonces, es una condición general, ¿okay? Pero también es una virtud, porque una virtud que modera la inclinación, necesitamos una virtud que modera la inclinación a los placeres más fuertes, porque si no vamos a ser distraídos en el camino. En particular, los placeres del tacto y del gusto. Tenemos que contenerlos dentro de los límites de la razón. ¿Okay? Porque, bueno, hay cierta templanza en otras cosas, en el oído, en la vista, pero señalamos estos dos tipos porque son reconocidos como lo más fuerte. ¿Okay? Entonces, los placeres del tacto, pues nos llevan más hacia pecados que el gusto de escuchar una música bonita, ¿no? Es más difícil de pecar en ese sentido. Por eso necesitamos una virtud especial. Pero también, bueno, tienen inducen tanto gusto porque Dios, el placer no es malo. Y tenemos que empezar con ese principio. Porque si hay líneas de pensamiento que quieren decir que todo placer es pecaminoso, ¿no? Si pensamos en como budistas o filosofías orientales, van a decir que todo placer es malo. Que eso no es correcto porque Dios puso placer en los actos más necesarios para la conservación de la vida. ¿Okay? Entonces vamos a señalar en particular que el placer de comer, de alimentarse y el placer de reproducir. ¿Okay? Son los placeres más llamativos porque pertenecen a las necesidades para conservar la vida individual y la vida de la especie. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice o cómo sabemos qué tanto es permitido o en qué circunstancia? Pues la razón. Y cuando hablamos de la virtud infusa, entonces es más allá que simplemente la razón, sino es también la luz de la fe
que nos va a señalar los límites. Que aún sin la fe, todos los filósofos han hablado de la importancia de templanza, porque tienes que reconocer, casi todos tienen que reconocer, que un hedonismo absoluto, es decir, una filosofía de vida en que uno busca solamente placer en cada instante sin freno, pues no va a llevar a nada bueno. Entonces, todos recomiendan un tipo de templanza, pero obviamente la virtud sobrenatural tiene la guía de la fe. Y por nuestra concupiscencia, entonces, somos especialmente proclives a ceder frente la tentación, la invitación de seguir aumentando esos placeres. Es muy fácil. Entonces, la templanza es la que nos hace usar de placer para un fin honesto y sobrenatural en la forma señalada por Dios. Hay vicios apuestos de templanza. Por exceso es la intemperancia, que desborda los límites de la razón, el hedonismo, pero también hay una virtud de defecto que es insensibilidad. Entonces, hay un vicio que hace que uno huya de todo placer, incluso los necesarios, o teme que es pecaminoso experimentar placer aún en lo lícito. Por ejemplo, uno que pensaría que sería pecado de disfrutar el placer de dormir por completo, ¿no? Sí vemos santos que acercan a eso porque casi no duermen, y eso es un grado muy heroico, pero no es virtud, sino es un vicio de ser insensible a la necesidad. Bueno, y hay otras distinciones interesantes ahí, porque incluso hay momentos cuando es más recomendable de disfrutar ciertos placeres precisamente para que podamos luego volver a atender las cosas de Dios. Que hay partes de la templanza para empezar y luego comentamos eso. Primero es la vergüenza. Es interesante, vergüenza es una virtud en este sentido. No toda vergüenza es una virtud, pero hay un sentido de vergüenza que Santo Tomás identifica como una virtud. Dice, es cierta pasión laudable que nos hace temer el oprobio y confusión que se sigue del pecado torpe. Entonces, el pecado es vergonzoso, ¿sí? Y debe de ser. Y cuando alguien sin vergüenza, a veces usamos esa expresión incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿okay? Muchos han ido a Pilar, ¿okay? Había un tiempo cuando hubiera dado mucha vergüenza de que un hombre se vista de mujer y baile y cante como si fuera algo normal y divertido. ¿Sí? Pero ahora, como no hay esa virtud, no hay vergüenza, entonces se propaga. Entonces necesitamos cierta vergüenza en ciertas cosas, ¿okay? Para impedir, ¿no? El desenfreno. Es laudable entonces, porque ese temor regulado por la razón infunde horror a la torpeza. Obviamente el oprobio, o quien da ese oprobio, depende de su carácter, ¿no? Porque alguien puede intentar hacernos avergonzar por cosas buenas, ¿no?
que se burlan de ti por rezar o por persignarte, ¿no? Eso es otra cosa porque es fuera de lo razonable, que sus criterios son malos. Pero sí, sobre todo, sentimos la vergüenza de la propia ante nuestros familiares, nuestros amigos y los que estimamos en las cosas de Dios, ¿no? Santo Tomás observa que la vergüenza es patrimonio sobre todo de los jóvenes buenos. Y su explicación es como hay una inclinación natural de aceptación, que puede ser malo también en otros contextos, pero si procuramos solo tener buenos amigos, su opropio por hacer algo malo es una salvavidas, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de hacer un buen amigo. Debe de hacernos sentir avergonzado por pecar y por ende motivarnos a ser buenos. Pero los viciosos son desvergonzados, y tampoco, entonces no les importa. Entonces son capaces de hacer todo. Y la otra parte interesante es algo que se llama la honestidad. Entonces, honestidad es una virtud que nos hace amar el decoro que resulta en general de la práctica de la virtud, ¿no? Entonces tenemos una atracción de vivir no solamente con virtud en nosotros, sino entre otras personas de virtud, porque vemos todo ordenado. Entonces estamos como atraídos hacia eso. Especialmente lo espiritualmente decoroso. Dice Santo Tomás, la honestidad es cierta espiritual pulcritud, ¿no? Que hay algo bello en la práctica de la virtud que algunas personas no perciben porque no son muy virtuosas. Entonces tienen otros valores, otros criterios, ¿no? Pero lo pulcro se opone a lo torpe. Entonces, San Agustín define la virtud como el orden en el amor. ¿Sí? Entonces, cuando apreciamos ese orden, entonces comunica una belleza que naturalmente nos atrae y eso en sí identificamos como una virtud de templanza porque pues estamos experimentando placer en lo que realmente debe de dar placer, la práctica de virtud. Y finalmente, una nota aquí, que las virtudes y eso es algo que nos hace falta mucho, las virtudes de honestidad y de vergüenza son virtudes que necesitamos inculcar desde la infancia. ¿Sí? Entonces, y aunque no tengan capacidad de practicar virtud aún, porque estamos inculcando hábitos de que el bebé, el niño prefiere algo ordenado a lo que es desordenado, algo bello en vez de algo feo, ¿no? De que siente cierta vergüenza, tal vez hemos visto niños que muestran eso, que por algo, ¿no? Aunque no entienden todas las razones, sí muestran pues cierto deseo de cumplir con lo que sus papás les piden, y sienten la vergüenza cuando no lo logran. Eso es bueno, un sentido sano de la vergüenza. Es como muchas veces me gusta decir, porque estamos tan rodeados por ideologías, ¿no? Entonces ya no queremos ofender, ¿no? Y a veces papás preguntan, ¿no? ¿Cómo, especialmente ahí enfrente de Pilar, cómo debo de enseñar a mis niños acerca de eso? Y dice, necesitamos cultivar el sentido natural del asco. ¿Sí? Es vergüenza, pero multiplicada, ¿no? Y hay cosas que son tan feas que deben de hacernos querer vomitar.
Pero como han ido inculcando eso de aceptar todo, ahora sentimos vergüenza de señalar la verdad, cuando debe de ser lo más natural que aún mucho antes de tener conocimiento de las cosas de la fe, hay cosas que nadie hubiera hablado en público, jamás, pero ahora es tan normal que nos da miedo de señalar lo malo que es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Maria Semper. Amén.